sido históricamente el uso de los túneles. Grandes pasadizos, pequeños pasadizos, muchos de ellos verdaderas obras de ingeniería que cruzan incluso a Estados Unidos para traficar drogas, armas, incluso personas. En México, lo inusual ya no es más sorprendente. Lo que una vez se parecía como un plato ficcional, ahora es solo otra noticia. Esta vez, el nombre que otra vez está en el centro del escándalo es aquel de los juguetes de Marquito, un influenciador conocido más por sus luces que por generar contenido valioso. Pero ahora su nombre no solo se escucha en las redes sociales, sino también en los reportes confidenciales del Ministerio de Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Seguridad Federal. En una operación reciente liderada por Omar García Harpich, algo mucho más serio que un partido con botellas abandonadas fue descubierto: un túnel subterráneo en una de sus propiedades. Lo que inicialmente parecía una simple inspección rutina de un área residencial acabó revelando una infraestructura que, según las fuentes militares, no está construida sin planeos o dinero. Se vuelve más difícil respirar con cada paso. La humedad y olor aumentan metro por metro. Un túnel subterráneo que no aparece en ningún plan oficial está escondido detrás de un lavatorio que apenas atrajo la atención. El escopo de la descubierta va más allá de su arquitectura. Los links entre Marquitos y los acusados miembros de la CGNG, Cartel de Jalisco Nueva Generación, se revivieron pronto, y con ellos el interés de la oficina del general asesor. ¿Fue solo una coincidencia o estamos enfrentándonos a otro caso de colaboración entre influencias digitales y estructuras criminales? El túnel, la DNA y la reacción de Harpich dejan poco duda. Esto es lo que conocemos, la mansión bajo escrutinio. La propiedad donde la descubierta fue hecha no era solo una casa. Locada en un área exclusiva de Jalisco, la mansión atribuida a Marquitos Toys había previamente sido flagreada por mostrar señales de injusticia. Sin embargo, una garantía de búsqueda nunca había sido obtenida hasta que dos factores clave se unieron: un seguimiento de inteligencia de los militares y un reclamo anónimo detallando movimientos extraños durante las primeras horas del mañana. La operación fue discreta. Elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y agentes federales bajo el comando de Harpich participaron. No había helicópteros ni cámaras de media. La garantía de búsqueda fue ejecutada con precisión surgical, como es habitual para el equipo, que ahora responde directamente al presidente. Las viviendas tenían todo: un gimnasio privado, cámaras de seguridad con monitoreo remoto, habitaciones de pánico, vidrio y puertas de acero. Pero lo que no estaba listado en ningún registro catastrófico o arquitectónico fue el acceso oculto en un vendedor de viviendas. Un panel de salida activado por control remoto le llevaría a una escalera estrecha que le llevó al túnel con paredes reforzadas y sistemas de ventilación rudimentarios. Hasta ese punto la hipótesis era clara: concepción de armas, almacenamiento de drogas o incluso una ruta de salida en caso de intervención. Lo que los expertos no esperaban era lo que encontrarían a metros más lejos: fotos, muestras biológicas, ropa, incluso un teléfono satelital. Es ahí que todo cambió. La escena dejó de ser curiosa y se convirtió en evidencia. El túnel y la prueba clave que autoridades encontraron bajo la propiedad de Marquitos Toys completamente cambió el foco de la investigación. No era más que un influenciador ostentoso con afirmados límites al crimen organizado. Lo que estaba bajo pie fue una estructura que indicó algo mucho más serio, más complejo y, sobre todo, más peligroso. El túnel descubierto no fue una construcción improvisada. Se extendió por más de 40 metros y varios metros profundos, conectando la casa de Marquitos con un barco vacío, ubicado a varios bloques de distancia. Su diseño mostró ingeniería rudimentaria pero resistente: soportes de metal, áreas de concreto, ventilación parcial y un sistema de acceso que había sido camuflado. No fue solo una construcción, sino algo hecho sin planear. Según los reportes de expertos preliminares, su construcción podría haber tomado semanas o incluso meses, lo que implica recursos, tiempo, trabajo especializado y, sobre todo, intención. Lo más disturbante no fue la existencia del túnel, sino lo que se encontró dentro. Expertos del oficio del general asesor, junto con especialistas del ejército mexicano, descubrieron señales claras de actividad reciente en el pasillo. Entre los objetos recuperados estaban huesos secos en una de las paredes, trazos de cabello humano, una camiseta con iniciales embroitadas, cuya identidad remane confidencial, y, más delicadamente, un teléfono satelital con señales de uso reciente. Esta evidencia fue inmediatamente recopilada y enviada al laboratorio de forenses de Sedena para análisis detallado. Los resultados iniciales eran suficientes para que el caso se escalara al gabinete de seguridad. La hipótesis empezó a tomar forma. Ese túnel no era para esconder valiosos o para uso personal. Todo lo indicó como una ruta de escape o refugio temporario para los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, en particular durante la época en la que la búsqueda de Nemesio, o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se intensificó. Una pieza de información dio alarmas en el nivel federal.
Testos de DNA en el sangre encontraron matices parciales con perfiles genéticos de operadores cercanos a la círculo interior del CJNG. Aunque la confirmación completa todavía estaba esperando, la evidencia preliminar fue suficiente para que la investigación fuera clasificada como prioridad. El entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ordenó que el informe fuera expeditado para que lo presentara tan pronto como posible a la Oficina de los Prosecutores Especiales para el Crimen Organizado. Por el momento, las autoridades evitaron emitir declaraciones relacionadas directamente con los juguetes de Marquitos hacia el túnel. Sin embargo, la existencia de esta estructura en su propiedad, sin registro oficial, sin justificación legal y con evidencia criminal dentro de ella, abrió una nueva serie de preguntas. ¿Cuál fue el propósito real de este túnel? ¿Quién lo protegió? ¿Y cuánto tiene que ver con el crimen organizado? Preguntas que ya nadie puede ignorar. DNA y conexiones. El informe preliminar del laboratorio de forenses no dejó espacio para dudas. Uno de los juguetes encontrados en el túnel tenía restos biológicos que correspondían al 92% con el perfil genético de un operador de logística CJNG. Este individuo, cuyo nombre está detenido por razones de seguridad, ha sido considerado fallido por más de un año. Su última ubicación conocida fue en Tepalcatepec, Michoacán, un área históricamente controlada por el cártel y donde ha habido múltiples luchas entre las cárceles criminales y las fuerzas federales. La lucha genética marcó un punto de vuelta en la investigación. Hasta ese punto, las sospechas centraron en la posibilidad de una conexión indirecta entre los juguetes de Marquitos y el crimen organizado. Sin embargo, la presencia de restos de un miembro clave del CJNG en un vestido encontrado en su propiedad aumentó la seriosidad del caso. No era más una asociación de medios de comunicación o una sospecha basada en su estilo de vida ostentoso. Hubo evidencia física que lo colocó, al menos como hosteo inesperado, en una operación de alto perfil. Al mismo tiempo, la análisis del teléfono satelital encontrado en el túnel reveló detalles aún más compromisantes. Los técnicos de comunicación de la Armada lograron trazar llamadas recientes hechas de ese dispositivo a números registrados en los estados de Michoacán y Colima. La prosecución confirmó que estos números fueron conectados a chips anteriormente usados en operaciones de transporte y logística de los CNG. A pesar de que los juguetes de Marquitos no estaban listados como propietarios de ninguno de los dispositivos, las antenas de comunicación verificaron que las activaciones de teléfono satelital ocurrieron en el perímetro de su propiedad, a días que coincidieron con operaciones federales en el occidente del país. Un informe confidencial al que una red de medios nacional tuvo acceso indicó que uno de los números dializados de ese teléfono mantuvo contacto frecuente con un individuo denominado APA. Este individuo ha sido identificado en los informes de inteligencia como un comandante operativo clave de la Espada Armada de los CJNG en la región de Jalisco. Con esta nueva información, el oficio del general asesor solicitó autorización judicial para extender las investigaciones no solo hacia la propiedad, sino también hacia el entorno de Marquitos. Sus redes sociales, sus relaciones personales, sus entradas y salidas del país, así como sus movimientos financieros, empezaron a ser escrutinados en detalle. La relación entre Marquitos y el CJNG es delante. Durante años, la figura de los juguetes de Marquitos generó controversia en los medios sociales. Su crecimiento como influenciador fue inconvencional. Nunca habló sobre la entrepreneuría, promovió marcas conocidas o compartió consejos de negocio. Su contenido se enfocó en mostrar una vida de luxuria superfluida, llena de excesos, armadura, Julieta y una narrativa donde el éxito parecía surgir sin un origen claro. Esta ambigüedad fue el baño para una serie de rumores que apuntaron a las conexiones entre las estructuras criminales, especialmente el cartel de la Generación Jalisco Nueva. ¿Qué fue antes que la especulación comenzó a cambiar cuando el túnel que conectaba su propiedad a un barco vacío a varios bloques fue descubierto? La construcción subterránea no solo atrajo la atención por su sofisticación técnica, sino también por las implicaciones logísticas y operacionales detrás. Un túnel de más de 40 metros largo y reforzado, con concreto y hielo, no está construido sin recursos o complicidad. Alguien autorizó las obras, alguien proporcionó los materiales y alguien aseguró que ningún inspector municipal preguntó preguntas. La magnitud de la descubierta enloqueció a la persona de los influyentes y proyectó un escenario mucho más complejo. Marquitos, estilo fuerte y provocador, adornados con cadenas de oro gruesa, guantes de alta calidad y coches sin paredes de licencia, ahora están siendo analizados bajo una nueva luz. Durante mucho tiempo, su discurso sobre la vida de un millonario sin un jefe fue percibido por sus seguidores como un símbolo de éxito alternativo. Pero a medida que la investigación progresa, las autoridades no regulan que este perfil ha sido atentamente diseñado para distraer la atención de sus actividades. Un facado eficiente, demasiado eficiente. Varias hipótesis ya están siendo consideradas en documentos confidenciales.
Uno de ellos indica que los juguetes de Marquitos hubieran servido como facilitador logístico para CJ en áreas clave de la parte occidental del país. No como un hitman o un jefe, sino como un intermedio conectado, alguien que ofreció casas, transferencias bancarias, protección visual y logística, sin arreglar la suspensión gracias a su papel público como celebridad digital. La investigación también reveló que Marquitos estaba presente en al menos 3 eventos privados, asistidos por individuos con una historia de robos de dinero y operaciones financieras ilícitas. Estas reuniones coincidieron con fiestas que él mismo publicaba en vivo, aunque en ningún momento estaban las caras de los atendidos. La edición de los videos y los ángulos usados parecían ser intencionales para proteger la identidad de ciertos compañeros. Sin embargo, su nombre ya aparece en los archivos federales como una figura de interés prioritario. Las investigaciones han extendido a sus cuentos bancarios, sus recortes inmigrantes y el reciente compro de 3 vehículos de luxuria adquiridos en el dinero. En los ojos del gabinete de seguridad, él ya no es un influenciante más controversial. Él es una pieza dentro de una mayor red que solo está comenzando a convertirse en visible. La respuesta de Harv y la línea del frente. La descubierta del túnel en la propiedad de los juguetes de Marquito superó cualquier intento para mantenerlo una operación discreta. Las imágenes leacadas, la presencia de unidades tácticas y los rumores lanzados en las redes sociales causaron que el tema explotara en los medios. Enfrentado con la presión y la atención nacional, Omar García Harfuch fue rápido a reaccionar. Como el actual secretario federal de Seguridad, no solo tenía la responsabilidad institucional, sino también el peso simbólico de responder a un caso que tocó problemas insensatos, crimen organizado, redes sociales y poder económico disgustado como entretenimiento. La conferencia fue corta, sin tiempo para preguntas, pero sus palabras estaban llenas de significado. Harfoot, con el gesto firme que lo ha caracterizado desde los días en la cabeza de la fuerza policial de la capital, confirmó la existencia del túnel y el abrimiento de un archivo de investigación bajo la jurisdicción del oficio del general asesor. No mencionó a Marquitos por nombre, pero su mensaje fue directo. No hay influyente, persona de negocio o figura pública sobre la ley. Una línea que resonó en los medios como un misil contra todos aquellos que han usado su popularidad como un escudo para ocultar relaciones con estructuras criminales. El mensaje tuvo un impacto inmediato. La unidad de inteligencia financiera comenzó a investigar transacciones sospechosas relacionadas con Marquitos, Intercírculo, transferencias bancarias sin justificación clara, compras de dinero por debajo de las cifras permitidas y la adquisición de propiedades en áreas estratégicas como Zapopan, Puerto Vallarta y Guadalajara, donde se han detectado vínculos con empresas fachada que operan como prestanombres en una red que parece cada vez menos improvisada. Dentro del gabinete de seguridad, la atmósfera es de máxima presión. Las instrucciones son claras. Si se comprueba que el túnel sirvió como ruta de escape, casa de seguridad o transporte para miembros del cártel, se tomarán medidas firmes. Parfuch sabe que este caso no puede resolverse con ambigüedades, no cuando su credibilidad está en juego en un contexto político, donde su figura empieza a sonar con fuerza para puestos más importantes. Mientras tanto, Marquitos Toys ha desaparecido del ojo público, no ha dado declaraciones, no ha publicado nada, ni siquiera ha sido visto por sus vecinos. Su silencio se percibe como una estrategia legal o una respuesta directa a la gravedad del caso. Su cuenta principal en redes sociales ha permanecido inactiva desde el día del operativo, y sus perfiles secundarios han sido abandonados sin previo aviso. Las teorías abundan entre sus seguidores, pero en los círculos de inteligencia hay solo una certeza. El caso ha dejado de ser un escándalo mediático y se ha convertido en una prioridad a nivel federal. Cada paso, cada movimiento financiero y cada vínculo social del influencer están siendo rastreados con precisión quirúrgica. Y en este ambiente de sospechas, tensión política y silencios calculados, la figura de Parf crece, mientras que la de Marquitos se desvanece en sombras cada vez más densas. El papel de Seho Ing y las rutas de escape. Más allá del impacto mediático del nombre del implicado, lo que realmente encendió las alarmas entre las agencias de inteligencia fue la arquitectura del túnel. No fue improvisado. Contaba con ventilación, un sistema eléctrico, una estructura reforzada y una ruta cuidadosamente planificada. Para los expertos que inspeccionaron la zona, el diseño era característico del CAYNG. Estructuras diseñadas para desaparecer en segundos, operar desapercibidas y servir como vía de escape o tránsito seguro en ambientes de alta presión. Lo más inquietante es que esta vez estaba dentro de la casa de un influencer. El túnel medía poco más de 40 metros, pero su verdadera dimensión radica en lo que conectaba. Desde el sótano de una residencia de lujo, conducía directamente a un terreno baldío sin vigilancia, denunciado frecuentemente por los vecinos por movimientos extraños, camionetas sin placas y luces encendidas hasta altas horas de la noche. Autos robados y restos de fogatas recientes habían sido encontrados allí, lo que sugería que no era un lugar abandonado, sino un punto activo dentro de una red mucho más grande. Esta estrategia de extracción urbana no es nueva para el Cártel Jalisco.
Nueva Generación. Durante años, la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido reconocida por su capacidad de transformar espacios comunes en centros logísticos. En la frontera, sus túneles han cruzado bajo puntos de control. En zonas rurales, han utilizado cuevas naturales. Ahora, en áreas residenciales, se camuflan detrás de fachadas aparentemente inofensivas, como la de Marquitos Toys. La propiedad en cuestión tenía todos los elementos para pasar desapercibida: música, fiestas, cámaras de seguridad visibles y movimiento constante. Un escenario perfecto para distraer mientras algo mucho más serio se organizaba debajo. Las autoridades ahora investigan si esta casa funcionó como un punto seguro, un lugar de tránsito temporal para personas buscadas, o incluso para ocultar armas o dinero sin levantar sospechas. No se ha descartado la posibilidad de que fuera un refugio táctico. Al mismo tiempo, 3 funcionarios municipales están siendo investigados por haber autorizado o ignorado deliberadamente obras de tierra sin registro oficial. Nadie construye un túnel de esas dimensiones sin maquinaria pesada, personal capacitado y, sobre todo, complicidad institucional. La investigación apunta a permisos encubiertos disfrazados de renovaciones o mantenimiento. Este caso no solo revela la existencia de un túnel, sino que demuestra cómo el CGANG ha comenzado a hibridar su presencia. Criminalidad operativa con visibilidad mediática. Ya no se trata de esconderse en las sombras, sino de moverse entre luces, fiestas, redes sociales y popularidad. Una estrategia peligrosa que aprovecha la idolatría digital para encubrir rutas de escape reales. Y mientras los investigadores rastrean posibles réplicas del túnel y otras propiedades cercanas, el mensaje es claro: el CGANG ya no solo infiltra instituciones, sino también pantallas. La historia de Marquitos Toys pasó de ser una muestra de ostentación en redes sociales a convertirse en un escándalo federal con graves implicaciones criminales en cuestión de semanas. El descubrimiento del túnel en su propiedad, el ADN vinculado a operadores del CGANG, las llamadas telefónicas interceptadas y la reacción de las autoridades han convertido este caso en un nuevo símbolo de cómo el narcotráfico se infiltra cada vez más en el mundo digital de los influencers. Aunque no es la primera vez que se sospecha de una relación entre figuras públicas y el crimen organizado, este caso destaca por la existencia de evidencia física clara. La investigación ahora apunta a una posible colaboración con uno de los carteles más poderosos y peligrosos de América Latina. En la era digital, donde la imagen personal lo es todo, esta situación revela una nueva estrategia: usar la visibilidad pública como una cortina de humo para ocultar actividades ilícitas. Aunque aún no se han emitido órdenes de arresto, la investigación sigue abierta. Los contactos de Marquito están bajo vigilancia y su mansión, que antes representaba lujo y fama, ahora está asociada con algo mucho más turbio. Lo que comenzó como una muestra de riqueza en plataformas sociales podría terminar revelando una red de complicidad que va más allá de la mera ostentación. El caso de Marquito también demuestra que la influencia digital ya no se trata solo de seguidores y likes. En este contexto, un influencer puede ser mucho más que una figura pública. Puede ser el frente perfecto para encubrir operaciones criminales. Si se confirma, este caso marcará un cambio significativo en la forma en que las autoridades perciben e investigan el mundo digital y sus conexiones con actividades delictivas. La historia detrás de la cuidadosamente elaborada imagen de Instagram de Marquito supuestamente tiene raíces mucho más profundas y peligrosas de lo que muchos podrían haber imaginado. Y en este mundo interconectado, lo que parece superficial puede tener raíces mucho más oscuras y subterráneas. Hoy en día, las redes sociales han permeado casi todos los aspectos de nuestras vidas, desde el entretenimiento hasta el comercio, la educación y la política. Estas plataformas han transformado la forma en que nos comunicamos, interactuamos y nos mantenemos informados. Es difícil imaginar un mundo sin redes sociales, ya que prácticamente dominan la forma en que compartimos nuestras ideas y nos conectamos. Pero lo que muchos no consideran es que, si bien ha sido una herramienta de crecimiento para muchos, también se ha convertido en terreno fértil para actividades que van desde el marketing personal hasta la difusión de mensajes peligrosos. Uno de los aspectos más alarmantes de este fenómeno es cómo las redes sociales han comenzado a desempeñar un papel clave en el mundo del crimen organizado. Plataformas como Instagram, Twitter, Facebook y TikTok permiten una visibilidad global sin restricciones, lo que las hace atractivas para quienes operan fuera de la ley. Si bien las redes sociales fueron diseñadas para promover la conexión, la comunicación y el entretenimiento, los criminales las han adoptado como una herramienta perfecta para difundir sus mensajes, ya que no representan una violación directa de la ley. No están cometiendo un delito solo por publicar contenido, y esto les ha dado una ventaja. El caso de Marquito Toys es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para propósitos más oscuros de lo que muchos imaginan. Este influencer mexicano,
conocido por su estilo de vida lujoso y ostentoso, ha utilizado las plataformas para mostrar su afinidad con el mundo del narcotráfico, dejando una huella digital fácilmente rastreable. Si bien su contenido inicialmente parecía inofensivo, lleno de fotos con relojes caros, autos de lujo y fiestas exclusivas, la realidad detrás de su presencia en línea era mucho más complicada. Marquito Toys nunca ocultó su amor por el mundo del narcotráfico en México. Desde el principio, sus publicaciones en redes sociales estaban entrelazadas con referencias sutiles pero evidentes a su conexión con este universo. No es un secreto que el narcotráfico en México tiene una influencia casi omnipresente en diversas áreas, y el estilo de vida que promovía Marquito sospechosamente se alineaba con los valores y actividades asociados al crimen organizado. Sus publicaciones reflejaban abiertamente su gusto por ciertos símbolos de la cultura del narcotráfico, desde canciones de narcocorridos hasta frases que eran percibidas como códigos para quienes estaban al tanto. Las redes sociales, en este contexto, se convirtieron en una herramienta de autopromoción para Marquito, y al mismo tiempo en una ventana hacia sus vínculos con un entorno criminal. Aunque las plataformas no obligan a los usuarios a revelar su identidad o sus conexiones más profundas, las señales eran lo suficientemente claras como para generar una alerta dentro de las autoridades. En lugar de ocultar sus inclinaciones, Marquito utilizó sus redes sociales para mostrarlas, y este hecho finalmente facilitó el trabajo de las autoridades encargadas de investigarlo. Exponer sus actividades en línea permitió a las autoridades perfilarlo, identificar posibles vínculos con el crimen organizado y, lo más importante, reunir pruebas que de otro modo habrían sido mucho más difíciles de obtener. En una era digital donde cada movimiento, foto, video o comentario queda casi permanentemente registrado en los servidores de las plataformas, los investigadores solo tuvieron que observar detenidamente los detalles que Marquito ya había puesto a disposición del público. Además, su popularidad entre sus seguidores amplificó el mensaje, lo que terminó funcionando como un arma de doble filo. Cuanto más mostraba, más fácil era para las autoridades identificar sus conexiones. Marquitos Toys no era un influencer común. No se limitaba a publicar contenido sobre su vida personal o sus marcas favoritas. En sus publicaciones, a menudo presumía sus interacciones con otros influencers y figuras del narcotráfico, haciendo que su presencia en redes sociales fuera mucho más que una estrategia de marketing personal. Sus seguidores, muchos de ellos jóvenes mexicanos, recibían constantemente mensajes subliminales sobre lujo, riqueza y poder, supuestamente vinculados al mundo del crimen organizado. Mientras algunos veían sus publicaciones como simples intentos de ganar popularidad, otros entendían el mensaje que Marquitos estaba enviando, uno que solo aquellos familiarizados con el submundo del narcotráfico podían interpretar correctamente. A través de las redes sociales, Marquitos no solo promovía su vida de lujo, sino también una estética ligada al narcotráfico. Su estilo de vida, que muchos pensaban que era el sueño de cualquier joven millonario, era en realidad una fachada construida sobre conexiones oscuras. Fotos con relojes caros, autos blindados, mansiones y fiestas con narcocorridos no solo formaban parte de su marca personal, sino que también servían para hacer que el narcotráfico pareciera atractivo, glamoroso y accesible. Un mensaje peligroso en un país donde la violencia y la pobreza son realidades palpables. Lo que llama la atención de este caso es que, a pesar de que Marquitos dejó pistas tan claras en sus redes sociales, las autoridades solo comenzaron a actuar cuando salió a la luz un descubrimiento mucho más serio, como el túnel que conectaba su casa con otras propiedades. Este hallazgo confirmó lo que muchos ya sospechaban. Marquitos Toys no solo jugaba con su imagen en redes sociales, sino que utilizaba esa visibilidad para camuflar actividades criminales. En lugar de ser solo un influencer de moda, se convirtió en una pieza dentro de una red criminal mucho más grande. El hecho de que las redes sociales no tengan restricciones legales claras sobre lo que se puede y no se puede compartir, le dio a Marquitos y a otros como él la oportunidad perfecta para operar con un sentido de impunidad. A lo largo de los años, hemos visto cómo el crimen organizado ha aprendido a adaptarse al mundo digital, utilizando las plataformas sociales no solo para influir en la opinión pública, sino también para coordinar operaciones, mover mercancías o incluso reclutar nuevos miembros.